El misterio del poder invisible del yo soy, harás el sagrado cambio hoy. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Me encontraba en medio de un laberinto emocional. Pensamientos oscuros llenaban mi mente, un eco constante de dudas y miedo. La noche caía, y con ella, un frío que calaba hondo en mi piel. Miré al cielo, las estrellas titilaban con una energía palpable. Era como si me dijeran, busca, encuentra tu verdad, cada día parecía igual. Un ciclo sin fin. Pero algo dentro de mí clamaba por un cambio. Me esperaba en el próximo giro de la vida. Algo me empujaba a explorar el misterio de mi propia existencia. Era la voz del yo soy. Una fuerza invisible, delgada como el aire pero más poderosa que 1000 tempestades. ¿Qué podía significar eso? La naturaleza a mi alrededor parecía susurrar secretos. Las hojas danzaban en un susurro suave. Serían mis signos, no podía ignorar el zumbido creciente en mi pecho, como un tambor que marcaba el ritmo de un destino esperado. La pregunta me absorbía, ¿qué pasaría si me atreviera a dar el primer paso hacia lo desconocido? La incertidumbre me rodeaba, envolviéndome en su manto oscuro. Las voces en mi cabeza retumbaban, llenas de dudas, pero algo más interno gritaba por ser liberado. Las imágenes de lo que podría ser flotaban ante mis ojos, cada vez más nítidas, cada meditación me sumía en un trance, y aunque sentía miedo, la curiosidad despertaba una chispa. El rostro de un anciano con ojos que llevaban historias, aparecía en mis visiones. Todo lo que buscas ya está dentro de ti, susurraba su mirada, llena de sabiduría antigua. ¿Acaso era una proyección de mi anhelo? Mi corazón latía desbocado al pensar que podía desatar la esencia de mi ser, sentí que una puerta se entreabría. Todos estos signos guiaban mis pasos. Pero entonces, algo cambió. Un susurro extraño recorrió la habitación. Una corriente de aire helado me envolvió, y por un instante, vi mi reflejo distorsionado en el espejo. Las luces parpadearon, como si el universo quisiera captar mi atención. El frío se intensificó, y una voz clara, profunda, resonó en mi mente, ¿harás el cambio? Mi respiración se detuvo. Una pregunta sin respuesta colgaba en el aire. Acababa de tocar un hilo del misterio que me uniría al todo. El peso de la elección registrada en el aire. ¿Qué haría yo? ¿Me atrevería a seguir el camino que se me presentaba? Las sombras de lo desconocido me miraban, expectantes. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los dio de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Había algo diferente en mi interior, como si el eco de la pregunta que resonaba en mi mente hubiera despertado una parte de mí que había estado dormida. Con cada rayo de sol, sentía que una corriente de energía vibrante me rodeaba, impulsándome a salir de la oscuridad. Los nudillos de mis dedos se posaron sobre el espejo, la superficie fría como un recordatorio de que la transformación comenzaba desde adentro. Recorrí la casa, sintiendo que cada rincón vibraba con la misma intensidad. Las paredes parecían susurrar historias de antaño, de momentos olvidados, y me preguntaba si cada objeto a mi alrededor guardaba un secreto que esperaba ser revelado. Me detuve en la ventana, contemplando el jardín. Las flores estaban a punto de abrirse, llenas de promesas, y de repente entendí que, como ellas, yo también estaba en la antesala de un florecimiento. Sin embargo, a medida que me adentraba más en esta búsqueda,
La sombra de la duda emergía en mi mente como un ladrón en la penumbra. ¿Estás preparado para enfrentar lo que encontrarás?, susurró una voz interna. ¿Y si lo que descubres no coincide con tus expectativas? Cierro los ojos intentando silenciarla, pero el miedo se alimenta de la incertidumbre, creciendo como una sombra que se niega a desaparecer. Decidí que era momento de volver a meditar, de hurgar en la profundidad de mi ser. Me senté en el suelo, las piernas cruzadas, las palmas hacia el cielo. Cerré los ojos y respiré profundamente. El mundo exterior se desvanecía y, poco a poco, comencé a escuchar el murmullo de la vida dentro de mí. Pero esta vez era diferente. En el silencio, vi imágenes encadenadas, recuerdos de felicidad que se entrelazaban con momentos de dolor. Y me di cuenta de que esos momentos eran partes de un mismo todo. En una de esas visiones, regresé a la infancia, a aquel día que jugueteaba en el jardín, riendo bajo el sol. Y allí estaba la voz del anciano, guiándome de nuevo: la alegría y el sufrimiento son dos caras de la misma moneda. Acepta ambos y despierta. Abrí los ojos, aturdido pero iluminado. Las palabras del anciano resonaban en el rincón más profundo de mi ser. Tal vez la clave del yo soy radicaba en abrazar la totalidad de mi experiencia humana. Esa noche, los sueños tomaron la forma de un río serpenteante, sus aguas brillaban con una luz propia. Comprendí que debía dejarme llevar, fluir con la corriente de la vida. Pero, ¿hasta dónde me llevaría ese río? Esa misma noche, el viento sopló con una fuerza inusual, llevando consigo un mensaje que aún no podía descifrar. A la mañana siguiente, desperté con una sensación de urgencia, como si el tiempo se estuviera escapando entre mis dedos. Una palabra resonaba en mi mente: elección. Debía decidir cómo quería avanzar. Pero cada camino parecía estar lleno de incertidumbres y desafíos. Me pregunté, ¿qué pasaría si mi decisión no solo afectara mi vida, sino también el tejido mismo del universo? Con cada latido, una nueva pregunta surgía, empujándome hacia adelante. Las sombras y la luz bailaban en mi mente, y el eco del anciano retumbaba: ¿te atreverás a reconocer tu poder y abrazar lo que eres? ¿Sería posible que el poder invisible que anhelaba se manifestara a través de mi elección? Sin respuestas claras, la búsqueda de la verdad se transformaba en un manto de posibilidades. Las estrellas que me habían guiado la noche anterior parecían ahora mirarme desde el cielo, y sentí que, de alguna manera, estaban esperando mi respuesta. Las hojas del jardín susurraban en el viento, incitándome a actuar. Y así, mientras el sol comenzaba a descender, la duda se mezclaba con la esperanza. Una nueva pregunta se alzó en mi corazón: ¿qué futuro se desplegaría ante mí si decidiera seguir el llamado del yo soy? Cuando el día se desvanecía en un tenue crepúsculo, sentí que una energía distinta empezaba a emanar de las flores recién brotadas en el jardín. Era como si su fragancia estuviera impregnada de un mensaje, algo profundo y ancestral que resonaba en mis sentidos. Un escalofrío recorrió mi espalda y comprendí que cada pétalo, cada hoja, representaba un fragmento de mi propia historia, un recordatorio de que el florecimiento personal no es un acto solitario, sino un proceso colectivo que involucra a todo aquello que nos rodea. Decidí dar un paseo por el jardín, sintiendo el suelo suave bajo mis pies descalzos. La fresca tierra parecía absorber mis preocupaciones mientras me sumergía en los pequeños detalles del mundo natural. Las mariposas danzaban entre las flores, y en su movimiento, vi una metáfora de mi propia búsqueda. Ellas, como yo, estaban en transformación, atravesando etapas que, aunque a veces podían parecer caóticas, conducían a una belleza única. En medio de mi meditación en movimiento, escuché un murmullo. No fue el viento, ni tampoco los susurros de los árboles, era una voz interna que emergió con una claridad inesperada. Escucha lo que la naturaleza tiene para enseñarte, decía. Y así lo hice. Observé los ciclos de la vida que se desplegaban frente a mí, todo lo que prospera, lo que muere y lo que renace.
Era posible que la incertidumbre que tanto me pesaba también formara parte del mismo ciclo. Ese pensamiento me llevó de regreso a mi aliento, a la profunda calma que había encontrado en mis meditaciones. Pensé en que había decidido abrazar cada experiencia, pero ahora debía ir un paso más allá. ¿Podría aceptar plenamente la incertidumbre y el cambio? Las respuestas podrían no presentarse como certezas inamovibles, sino como vivencias que enriquecen mi viaje. Durante el atardecer, volví a sentarme en el suelo, sintiendo la energía del día desvaneciéndose lentamente. Cerré los ojos y me dejé llevar por el sonido de la naturaleza que me envolvía. Fue entonces cuando vislumbré una imagen, un camino que se bifurcaba ante mí, cada dirección brillando con una luz única. Sabía que cada camino representaba una elección, una posible manifestación del yo soy. Pero, ¿qué sucedería si en lugar de elegir uno, pudiera explorar todos a su debido tiempo? La idea de las posibilidades infinitas se adensó en mi corazón, dándome una sensación de emoción y asombro. Comprendí que cada elección podría ser simplemente una exploración, y que no estaba limitado a un único destino. El poder del yo soy no residía únicamente en hacer una elección, sino en permitirme experimentar la pluralidad de la vida, abrazar el caos como parte del orden universal. Mientras reflexionaba, el cielo se teñía de un profundo azul, y una calma sobrecogedora me envolvió. Pero en el silencio profundo de esa noche, otra pregunta se alzó desde las sombras: ¿qué pasaría si la verdadera esencia de este poder yace en la aceptación de lo desconocido? La incertidumbre, que antes consideraba un enemigo, ahora parecía un misterioso aliado, listándome para un viaje de revelaciones. Con cada estrella brillante en el cielo, sentí que el universo me instaba a recibir lo que estaba por venir. ¿Qué transformaciones me aguardaban si decidía abrirme a cada posibilidad que la vida tenía para ofrecerme? El silencio profundo de la noche me envolvía en su abrazo, y mientras miraba las constelaciones brillantes, sentí que eran más que solo estrellas, eran faros de conocimiento, cada uno parpadeando con secretos antiguos y sabiduría contenida. Los patrones de las estrellas parecían contar historias de viajeros que, al igual que yo, habían buscado respuestas en lo desconocido. Recorrí con la mirada el cielo estrellado y dejé que mis pensamientos fluyeran como un río serpenteante, preguntándome qué significaban aquellas luces para mí, para mi viaje interior. Con cada resplandor estelar, recordé diálogos olvidados en mi corazón, esos ecos de voces que me habían guiado en los momentos de incertidumbre. Decidí cerrar los ojos y a permitir que las imágenes vinieran a mí sin resistencia. Fue entonces cuando vi una serie de figuras danzando en una neblina etérea, personajes de mis sueños pasados y amigos de mi alma, todos unidos por un hilo invisible que atravesaba el tiempo y el espacio. Eran multidimensionales, fluyendo entre realidades de alegría, tristeza, amor y pérdida. ¿Acaso cada uno de ellos representaba un aspecto de mi ser? La curiosidad chisporroteó dentro de mí. Al abrir los ojos de nuevo, supe que debía explorar más a fondo. Me levanté, como impulsado por una fuerza interna, y empecé a caminar con pasos decididos hacia el rincón del jardín donde se elevaba un antiguo roble. Su tronco robusto parecía contar la historia de numerosas estaciones, y al acercarme, sentí que me invitaba a sentarme a su sombra. Allí, me sumergí en un estado meditativo, dejando que mi mente se aquietara mientras respiraba profundamente. En ese espacio sagrado, una nueva visión llegó. Imaginé un eterno ciclo de crecimiento, donde cada hoja que caía nutría el suelo para nuevas raíces. Me di cuenta de que no solo era un viajero en mi propio sendero, sino también parte de un tejido interconectado que abarcaba el mundo. Ahí estaba la magia del yo soy. Podía hacer muchas cosas a la vez, y la esencia de cada experiencia contribuía a mi alma en su totalidad. De repente, el aire alrededor de mí vibraba y sentí que la energía del roble se comunicaba. Le escuché murmurar en su lenguaje ancestral: el cambio comienza en la aceptación del caos. Solo así puede ser transpirable, como las hojas que se entregan a la brisa. Era un recordatorio poderoso. La flexibilidad, como la de aquellos que danzan con el viento,
era clave para mi evolución. Despertando de mi trance, me di cuenta de que había una lección más implícita. Cada plano de existencia que había explorado en mis meditaciones, cada estrella y cada hoja, eran recordatorios de que aún más cambios estaban por venir. Abrí los ojos en la penumbra y una nueva pregunta vibraba en el aire, desafiando el silencio nocturno. ¿Qué historias aún no he vivido que podrían dar forma a la próxima etapa de mi viaje? El murmullo del viento y el canto distante de la noche me recordaron que la búsqueda de respuestas nunca termina, sino que se transforma. Y así, con la curiosidad de un niño y el corazón de un sabio, me preparé para recibir el misterio del futuro. ¿Qué revelaciones podría depararme el universo si decidía abrazar este viaje hacia lo desconocido? Al amanecer, el primer rayo de luz dorada se filtró entre las ramas del roble, llenando el jardín de una energía renovada. Sentí una ligera brisa acariciando mi rostro, trayendo consigo el aroma fresco de la tierra húmeda. Era como si el universo me invitara a descubrir algo nuevo, un susurro constante que prometía revelaciones aún no soñadas. Me levanté lentamente, sintiendo cada fibra de mi ser despertándose junto al nuevo día. Decidí seguir mi impulso y me adentré en el bosque adyacente, un laberinto de árboles que, con su sabiduría ancestral, parecían ser guardianes de secretos muy profundos. A medida que caminaba, observaba cómo la luz del sol danzaba a través de las hojas, creando sombras y destellos en el suelo. Había un juego de luces que capturaba mi atención y me recordaba una lección importante. A veces, la verdad se encuentra en los espacios intermedios, en lo que no está a la vista. Mis pasos me llevaron a un claro donde el canto de los pájaros se alzaba en un hermoso coro. Me senté en una roca cubierta de musgo, dejando que los sonidos de la naturaleza me envolvieran. Allí, en ese remanso de paz, vislumbré un simbolismo claro. Cada trino era como una nota en una sinfonía, recordándome que cada uno tiene su lugar en el mundo, y que todos formamos parte de un todo más grande. ¿Cuál es mi nota?, me pregunté, inquieto por el propósito que aún no había descifrado. Mientras contemplaba el cielo, un ave en vuelo atrajo mi mirada. Su libre movimiento y la destreza con la que se deslizaba entre las corrientes de aire ilustraron una metáfora sobre la libertad. Reflexioné sobre qué me detenía, qué pesares mantenían mis alas atadas. Esa pregunta se instaló en mi pecho, desafiándome a buscar las cadenas invisibles que aún no había identificado. Fue entonces que sentí un estallido de luz, como un torrente de inspiration que me llenaba de vigor. A través de todas mis interacciones, pensamientos y recursos materiales, el yo soy se manifestaba de maneras cotidianas y extraordinarias. Comencé a ver cómo cada decisión, cada emoción y cada relación tenían un propósito en este viaje de autodescubrimiento. El cambio y el crecimiento eran inevitables, y elegí aceptarlos como parte de mi esencia. De pronto, una figura emergió entre los árboles, un anciano de mirada sabia y profunda, como si conociera las historias que aún no había contado. Su presencia y el aire que lo rodeaba parecían vibrar con la misma frecuencia que mi corazón. «Te he estado esperando», dijo con una voz suave que resonaba en el silencio. No era solo un encuentro físico, sino que sentí que se trataba de un llamado a explorar un nivel de comprensión más alto. El anciano ofreció un objeto brillante que sostenía entre sus manos, una pequeña esfera de cristal que reflejaba el entorno en un caleidoscopio de colores. Dentro de esta esfera se halla tu próximo paso. Pero recuerda, la verdad no se revela a través de la luz sola, sino también en la oscuridad. Debes estar dispuesto a mirar dentro de ti mismo. Mientras tomaba la esfera, así como su mensaje, una corriente de energía recorrió mi cuerpo, amplificando la pregunta que había comenzado a aflorar en mi ser: ¿qué sombras dentro de mí he evitado explorar? ¿Y qué luz podrían ofrecerme en este camino hacia lo desconocido? El anciano sonrió, como si supiera que este sería el comienzo de una nueva travesía. Así, con cada latido resonando y el eco de sus palabras, el viaje se profundizaba. Con la esfera de cristal en mis manos, sentí que la conexión entre el anciano y yo se volvía más intensa.
Los colores que danzaban en su interior parecían tener vida propia, como si cada matiz contara una historia. La curiosidad me empujó a examinarla más de cerca, dejando que mi respiración se sincronizara con el pulso del bosque. En ese instante, una visión se deslizó en mi mente, vívida y clara, un camino lleno de piedras brillantes que se extendía ante mí, interrumpido solo por pequeñas sombras que se alargaban, temerosas en la penumbra. Los caminos siempre estarán ahí, murmuró el anciano, interrumpiendo mis pensamientos. La elección de recorrerlos es un acto de voluntad. ¿Te atreverás a andar por el sendero que te llama o permanecerás atado a lo familiar? Su pregunta reverberó en mi interior, resonando como un eco en las profundidades de mi alma. El claro que me rodeaba pareció cobrar vida, los árboles murmuraban entre sí, y el canto de los pájaros se volvió un canto de aliento. Cada sonido era una invitación a soltar el miedo y avanzar. Pero, ¿cómo podría avanzar cuando las sombras dentro de mí aún permanecían ocultas? Al darme cuenta de que el viaje hacia el descubrimiento también exigía enfrentar algo de mí que había evitado, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, puse atención en la esfera nuevamente, asimilando sus colores intermitentes. Algunos eran cálidos, como el oro del sol, llenos de vitalidad, otros, más oscuros, parecían retener secretos, manipulando la luz que intentaba atravesarlos. Todo lo que ves en la esfera refleja aspectos de ti mismo, explicó el anciano, intensificando mi foco. Los colores son tus emociones, tus pensamientos, y las sombras son las partes de ti que temes aceptar. Mira más de cerca, y tal vez encuentres respuestas en lo que has rechazado. Con cada respiración profunda, sentí que la esfera comenzaba a vibrar en armonía con mi energía. La idea de que todo lo que rehuía podría contener un tesoro escondido dentro de mí era tanto aterrador como fascinante. Lentamente, dirigí mi mirada hacia las sombras que se proyectaban en el suelo, preguntándome qué revelaciones podrían surgir si decidía acercarme a ellas. Dejar ir no significa perder, continuó el anciano, como si leyera mis inquietudes. Es un acto de liberación, un compromiso contigo mismo para abrazar lo que eres, más allá de lo que aparenta ser. La oscuridad puede ser la maestra que ilumina el camino hacia una luz aún más brillante. El viento sopló con fuerza, como si en ese instante el bosque entero me instara a avanzar. Decidí que era el momento adecuado. Sin importar las dudas, cerré los ojos y dejé que mi mano acariciara la superficie fresca de la esfera. Entonces, un destello de luz atravesó mi mente, y en un instante fui transportado a un lugar diferente, un recuerdo antiguo envuelto en sensaciones. Vi flashes de momentos pasados llenos de temor, de errores y decisiones que había evitado enfrentar. Al abrir los ojos, una pregunta resonó en mi ser: ¿qué parte de mí necesita ser sanada para que pueda alzar el vuelo como el ave que tanto admiro? Esta inquietud se convirtió en un mantra, mientras el anciano me observaba con un brillo de comprensión en sus ojos. La luz suave del nuevo día resaltó la profundidad del bosque, y con cada paso que daba hacia lo desconocido, la esfera vibraba más intensamente. Así, con la promesa de desvelar secretos y el eco vibrante de mi propia voz, me embarqué en un camino hacia una verdad que aún no alcanzaba a imaginar. ¿Sería posible que en el corazón de la oscuridad se ocultara mi mayor luz? A medida que avanzaba por el sendero, las sombras comenzaron a transformarse. Ya no eran formas temerosas, ahora parecían danzarinas, invitándome a unirme a su coreografía de misterio y revelación. Con cada paso, la esfera en mis manos parecía emitir un suave resplandor, como si reconociese mi lucha por entender la naturaleza de mi propia oscuridad. El suave murmullo de los árboles me envolvía, sus hojas susurraban secretos antiguos, relatos de aquellos que habían caminado antes que yo. Cada ser life en un ciclo de luz y sombra, dijo el anciano, interrumpiendo mis pensamientos una vez más. Las sombras no son enemigos, son portadoras de sabiduría. Escucha su canto y permitirás que te guíen hacia un lugar de sanación.
Consciente de lo que él decía, decidí cerrar los ojos, entregándome al ritmo del bosque. Comencé a escuchar más allá de la superficialidad del sonido. El canto de un pájaro parecía contener un mensaje oculto, una especie de diplomacia entre mi alma y la naturaleza que me rodeaba. En mi visión, empecé a ver cómo las sombras danzaban, revelando momentos encapsulados en la luz de la esfera. Vi mis miedos desnudándose uno a uno, mostrando no solo sus rostros aterradores, sino también las enseñanzas que llevaban consigo. Recordé aquellos momentos en que me había detenido, paralizado por la duda, y como cada vez había sido una elección de replegarme a lo conocido. Pero ahora, con la esfera de cristal palpitando suavemente, sentí la urgencia de avanzar, de enfrentar lo que había evitado. Unos pasos más me llevaron a un pequeño claro, donde una luz dorada se filtraba a través de un dosel de hojas. En el centro, un antiguo roble se erguía, sus raíces pasaban por debajo de mí, conectando la tierra con lo etéreo. Mi corazón latía al compás de su grandeza, y una visión atravesó mi mente, un árbol similar en mi interior, sus raíces enredadas con las historias de mi vida, una metáfora del crecimiento que se encuentra en la aceptación de las propias sombras. ¿Qué nutrientes estás dispuesta a aportar a tu propio árbol? Resonó la voz del anciano en mi mente, subrayando el poder de mis elecciones. Mientras lo pensaba, observé cómo el roble comenzaba a relacionarse con los colores en la esfera. Cuando la luz dorada alcanzaba cada sombra, ésta revelaba elementos brillantes que antes no había notado, fragmentos de alegría, amor perdido y pasiones no vividas. El descubrimiento expandió mi percepción. Todo lo que había temido en realidad estaba tejido en el tejido vibrante de mi ser. Se convertía en un puente hacia lo que podría ser, un recordatorio de que el dolor y el placer son caras de la misma moneda. Pero al tocar la esfera, quería saber si estaba lista para asimilar este poder. ¿Te atreverás a alimentarlo?, repetía en mi mente el eco constante de sus palabras. Con la inspiración floreciendo en mí, supe que este era solo el principio de un viaje profundo. Las sombras agora parecían guiarlas hacia un nuevo amanecer. Pero en lo más profundo de mí, una nueva inquietud surgió, que otros secretos escondidos revelarán las sombras si me permito ver más allá de lo superficial. Mi mano reposó en el tronco del roble, y mientras lo hacía, una vibración familiar atravesó mi cuerpo, como si me uniera a un ciclo interminable de vida. Era la conexión con el todo que había buscado, el lazo con la tierra y su esencia. Con cada respiro más profundo, la pregunta se formó en mi mente, clamando ser escuchada: ¿estoy lista para aceptar no solo la luz, sino también el peso de mi sombra, para transformarme por completo en el ser que anhelo ser? Las palabras resuenan en la brisa, mientras el bosque me observa en un silencio expectante. Con el contacto de mi mano sobre el roble, sentí cómo sus raíces se entrelazaban con mis propios cimientos. Una calidez se fue expandiendo por mi cuerpo, como si la sabiduría venerable de ese ser centenario fluyera a través de mí. En la profundidad del silencio, comenzaron a surgir visiones, imágenes que se entrelazaban con la esencia del árbol, una danza de vida, muerte y renacimiento. Las ramas se alzaban contra el cielo tenue, representando las aspiraciones que aún no había tocado. Sus hojas susurraban promesas, recordándome que el cambio es inminente y necesario. Entonces, las sombras comenzaron a proyectarse de nuevo, esta vez no solo como forma, sino como un lienzo que exhibía mis propios anhelos ocultos y temores no resueltos. Vi momentos de mi vida plasmados, decisiones difíciles que había evitado, caminos no recorridos, la vibrante paleta de la creación aún por venir. Cada sombra que se proyectaba parecía contener una lección, una invitación a explorar áreas de mí misma que había relegado al olvido. Un sudor frío recorrió mi espalda al darme cuenta de que cada fragmento oscuro que había ocultado también ofrecía un destello de luz. Con cada latido de mi corazón, las imágenes se volvían más claras. Un susurro suave, casi inaudible, me llamó hacia un rincón del claro, hacia un arbusto cubierto por un manto de sombras. Intrigada, me acerqué. A medida que la sombra se disipaba con la luz de la esfera,
reconocí un pequeño objeto, una piedra pulida y brillante, que brillaba como un faro de sabiduría. Cuando lo levanté, una oleada de energía fluyó hacia mí. Era como si la esencia de cada persona que interactuó con esa piedra se conectara, se entrelazara, enlazando sus propias sombras y luces en un todo. Una voz resonó en mi interior: el poder reside en el reconocimiento y en la aceptación del viaje, la amalgama de lo que eres y lo que puedes llegar a ser. ¿Cuántas vidas has vivido en esta única existencia?, cuestionó el anciano en mi mente. Reflexioné sobre cuántas veces había sido mi propio obstáculo, cuántas corrientes de potencial permanecían guardadas en lo más profundo de mí. Mientras daba vueltas a la piedra en mis manos, empecé a sentir un propósito renovado. Posar la esfera en contacto con la piedra parecía ser un acto involuntario, pero inevitable. Al momento en que ambas se encontraron, una luz intensa comenzó a emanar de ellas, como si las sombras que había enfrentado ahora encontraron un camino hacia la sanación. Las visiones florecieron cerca de mí, llenando el aire de historias no contadas, así como la danza de lo que podría ser. Era un vuelva a empezar, no solo con mis sueños, sino con las huellas que había dejado atrás. En ese instante comprendí que podría abrazar cada una de mis sombras, provocando una sinfonía de colores en mi ser. Sin embargo, justo cuando el instante de claridad me envolvía, una pregunta emergió de la bruma de mis pensamientos: ¿qué haré ahora que he encontrado las claves de mi viaje? ¿Soy capaz de transformar esta luz en acción? La voz del anciano seguía resonando en mi interior, creando más ecos de verdades que me retaban. Mientras la esfera y la piedra brillaban intensamente, el bosque me observaba, esperando. ¿Sería el momento de dar el paso esencial hacia lo desconocido, o aún me quedaba más por descubrir en las sombras de mi ser? La luz que emanaba de la piedra y la esfera creó un halo brillante a mi alrededor, envolviéndome en una atmósfera que parecía desafiar la noción del tiempo. La calidez se intensificó, y de pronto, el bosque que había permanecido en un profundo silencio comenzó a vibrar con un murmullo renovado. A cada latido, los árboles parecían acercarse, participar de mi despertar. En ese momento, el susurro del aire se convirtió en voz, como si el bosque hubiera cobrado vida. Escucha lo que no has escuchado, deja que el eco de tu ser te revele el abismo de tu esencia. Al escuchar esto, tomé una respiración profunda, sintiendo como las hojas que danzaban en el viento me animaban a seguir el camino de la curiosidad. El suelo bajo mis pies emitió un leve temblor, y al mirar a mi alrededor, vi flores que brotaban entre las raíces. Sus colores vibrantes se mezclaban con el verdor del entorno, creando un lienzo manifiesto de posibilidades. Cada pétalo parecía contar una historia ancestral, historias de aquellos que habían aprendido a florecer incluso en las circunstancias más adversas. Mientras me movía, un destello atrajo mi atención. En la distancia, en medio de una pequeña curva, un pequeño arroyo brillaba en el ocaso. Me acerqué, sintiendo como el agua fluía suave y constante, reflejando el cielo nublado. En esa corriente, pensé en cómo la vida también se despliega en múltiples direcciones. ¿Cómo me estoy fluyendo? ¿Estoy estancada, o tengo la valentía de seguir el flujo del cambio? Me pregunté. Me senté en la orilla, sumergiendo mis manos en el agua fresca, observando cómo las piedras todo el tiempo, a pesar de su rigidez, también eran moldeadas por el paso del tiempo. Este arroyo era un recordatorio de que la adaptabilidad y el movimiento son la esencia de la vida. Las corrientes turbulentas no eran obstáculos, sino oportunidades para rehacerme. Entonces, escuché una nueva voz, suave y envolvente: la paciencia es la clave. No siempre hay que avanzar a gran velocidad. Aprende a fluir, pero también a esperar. En ese instante, apareció una imagen en mi mente: un ciclo, un danzón de pasos y retrocesos, de avance y pausa. Esta narrativa del tiempo me leía con una perspectiva nueva, como un movimiento del alma en constante ejecución. Mientras contemplaba el sendero de agua, una ola de energía renovadora hizo vibrar mi ser.
comprendí que mi viaje no se trataba solo de encontrar respuestas, sino de vivir las preguntas, de abrazar lo que vendría con cada paso que diera hacia adelante o hacia atrás. Aún inmersa en este torrente de pensamientos, sentí un pulso en mi pecho. La voz del anciano resonó nuevamente: la verdadera transformación comienza en la aceptación. Existen caminos que tomas y otros que te evitan. ¿Cómo decides enfrentar el eco de tu voz interior? Ahora, más que nunca, comprendí que, aunque tenía el poder de abrazar mis sombras y enfrentar mis temores, había algo aún más profundo que debía explorar: la capacidad de ser vulnerable ante mi propia luz. ¿Cómo podría entregarme a esta nueva danza sin reservas? La pregunta quedó flotando en el aire mientras el agua seguía fluyendo. La luz del sol se estaba escondiendo, dejando caer un manto de sombra sobre el paisaje y, con él, un nuevo mundo de misterios me aguardaba. ¿Podría yo dar el salto y zambullirme en lo desconocido, o tomaría el camino seguro de las sombras que ya conocía? Mientras el último resplandor del sol se escondía detrás de la línea del horizonte, sentí que una profunda transformación comenzaba a gestarse en mi interior. La luz que antes parecía un símbolo de respuesta, ahora se desvanecía, dejándome frente a la enigmática penumbra que tanto había temido. Sin embargo, en lugar de asustarme, sentí un impulso incontrolable de avanzar. La esencia del yo soy abría una puerta, y en su umbral, me encontraba en una encrucijada. Con cada paso hacia el arroyo, la brisa nocturna acariciaba mi rostro, como un recordatorio de que cada elección revestía un poder inmenso. Era el infinito entrelazado con el presente. Mis pensamientos danzaban con la melodía del murmullo del agua y, de repente, la imagen del anciano regresó a mi mente, su voz resonando en el eco de mi ser: la aceptación es el camino hacia la trascendencia. Las palabras estaban más vivas que nunca. Al sentarme en la orilla del arroyo, observé cómo el agua se movía con fluidez, sedosa y constante, como un reflejo de la vida misma. Sin embargo, comprendí que su movimiento no era solo una danza del río, era un símbolo de la aceptación que deseaba abrazar. ¿Qué me detiene?, me pregunté, mientras la corriente lavaba mis inquietudes. Era el momento de hacer las paces con las sombras que había evitado, de escuchar lo que tenían que decirme. Cerré los ojos y dejé que la calma impregnara mi ser. El eco de mis experiencias atravesó mi mente: risas, miedos, amores no correspondidos, pero también momentos de sabiduría y resistencia. Aceptar cada fragmento de mí era el desafío que necesitaba enfrentar. En ese instante, los colores de la esfera comenzaron a brillar en mi mente, cada matiz una historia que me invitaba a explorar más, a permitir que la sombra se convirtiera en luz, y entonces, la revelación llegó sin previo aviso. Comprendí que mi viaje nunca se trató de encontrar respuestas en el exterior, sino de conectar con la esencia primordial de quien realmente soy. El yo soy no solo era un llamado a la acción, sino también un susurro que me recordaba que cada vez que elegía vivir cada emoción con plenitud, daba vida a un nuevo capítulo de transformación. Me levanté, sintiendo la energía vibrante del universo al unísono con mi ser. La certeza inundó mi corazón: el verdadero poder reside en la aceptación y en la valentía de ser completamente humano. Las sombras no eran mis enemigas, eran maestras que me llevaban hacia el crecimiento. Todo lo que había temido, todo lo que había rechazado, ahora se convertía en mi fuente de luz. Mientras el cielo comenzaba a desplegar una paleta de estrellas, me di cuenta de que el viaje había llegado a un cierre, pero el ciclo de transformación apenas empezaba. La conexión que había forjado en mi interior me transformaba mientras me mezclaba con la esencia del cosmos. Agradecí por las lecciones que la incertidumbre había traído y por el poder de abrazar lo desconocido. Regresé a casa caminando entre los árboles, sintiendo la vida vibrar a mi alrededor en un canto que resonaba en mi espíritu. Cada paso se sentía como una danza, cada latido como un himno a la existencia. Al mirar hacia atrás una última vez, vi cómo todo encajaba, y en mi corazón entendí que el viaje siempre había sido un regreso a mí mismo. Mientras me adentraba en mi hogar, una paz profunda me envolvió.
Y con una sonrisa en el rostro pronuncié las palabras que se habían convertido en mi mantra: soy lo que elijo ser, y en mi aceptación florezco. La más poderosa revelación de todas se reveló en el silencio de la noche. En la armonía de cada sombra y cada luz, recordé que la verdadera esencia del yo soy es la capacidad de ser un viajero en la vida, abrazando cada paso como una oportunidad para renacer, y en ese instante, supe con toda certeza que todos los caminos conducen a uno mismo. La búsqueda de la verdad y la luz nunca terminan, porque al final, cada elección y cada experiencia son nuestros más bellos secretos, la danza del yo soy.